Bueno, seguimos en el patrón de la tarde y qué bueno que ustedes pues continúan con nosotros. Ahora vamos a conversar con el señor Juan Uvieres, quien es dirigente del transporte de la República Dominicana. Bienvenido, don Juan, al patrón de la tarde. Nada, bienvenido. Gracias a ustedes por tenerme presente. Y nada. Bueno, mucho ánimo. Ahí está Juan Bonilla, que va a hacer su primera pregunta. Gracias. Adelante, Bonilla. Placer tenerte con nosotros esta tarde. Bueno, el tema que ha estado muy caliente es la inauguración del corredor de la Núñez de Cáceres y las informaciones de que se van a instalar nuevos corredores en la capital de la República Dominicana. Y entonces ha habido una serie de cuestionamientos y defensas también a esa iniciativa. Entonces, Juan Uvieres ha sido uno de los protagonistas de los cuestionamientos a las situaciones que se están presentando. ¿Cuáles son los puntos esenciales para uno criticar ese corredor? ¿Se trata de un negocio particular, un negocio con funcionarios del gobierno? ¿Por qué los cuestionamientos, Juan Uvieres? Gracias. Nosotros no, ahí hay un corredor, había un corredor del Estado Dominicano. De la Tabacalera creo que es el edificio, ¿verdad? Ahí había un corredor que se llamaba, o se llama, porque en mi imaginario se sigue llamando Los Ríos Independencia. 15 pesos en vehículos de la ONSA del Estado. Y aunque yo trabajo transporte privado, porque el transporte de los compañeros nuestros, transporte de los compañeros de Santiago, aunque no sean afiliados de Penatrano, es un transporte privado al público. Pero dependemos lo que es del pueblo, que es lo que es del pueblo es lo que es del Estado. Lo que se ha construido con dinero del Estado. Y yo no conozco absolutamente ningún bien del Estado que se haya privatizado, capitalizado, o como el nombre que le quieran poner, que esté mejor servido a la población, haya generado más empleo a la población, sino mucho lo contrario. Los ingenios se quebraron todos, o casi todos. San Pedro es una ruina, San Pedro de Macorís. Boca Chica, su ingenio, Montellano, su ingenio, ahí bregando, Catarey, Osama, San Luis, para poner ese ejemplo, y la electricidad por otro ejemplo. Que había muchas botellas, bueno, yo prefiero que haya muchas botellas que llegan a gente pobre, aunque se le cataloga de corrupción. Les voy a ser muy transparente en esto. Por ejemplo, la ONSA, supongamos que hayan 1000 empleados en nominilla de botellas ahí en Herrera o en Santo Domingo Oeste, como le llaman. Yo prefiero eso antes que los 40 millones de dólares que tiene la ONSA como subsidio, si los mantiene en su totalidad, vayan a parar a los bolsillos de 4, 5, 6, 10, 15 o 20 gente en términos de hacerse millonario con los cuartos del pueblo. Lo que nosotros cuestionamos es que cualquiera tiene derecho a tener corredores. Nosotros nos manejamos en varios corredores de la capital. Cuando digo nosotros, son nuestros afiliados, son dueños de sus guaguas, de sus carros, tienen un derecho adquirido en el espacio donde trabajan, compiten con la ONSA, conviven con la ONSA, conviven con el metro, conviven con otras rutas, carros y guaguas conviven unos con otros y no hay problema, con la diferencia de que es un sector deficitario que los gobiernos han tratado de que quebrar todo. El sector turístico en transporte está quebrado porque el gobierno le interesa que quiebre y luego subsidiará a los
que tienen muchos recursos, porque tienen leyes especiales para importar todo sin pagar nada. Los compañeros transportistas turísticos, los taxistas, etcétera, los que conchen o los guagüeros pagan todos los impuestos. Juan, es cierto, escúchame, es cierto que ese proyecto o esos proyectos incluyen la desaparición o privatización de la ONSA. Sí, ese proyecto es el inicio de la privatización de la ONSA. Ese proyecto, tengo informes no oficiales porque yo, por ejemplo, les puedo hablar de un proyecto que había 2012, cuando el presidente Leonel Fernández iba a hacer el traspaso a Danilo Medina. Junio de 2011 se hizo una licitación rápida para 300 autobuses que lo compraran 4 compañías, entre ellas uno de los que es dueño del corredor nuevo. El dueño principal, aunque esté escudado bajo otras cosas, apoyado por una coalición de funcionarios para delinquir, para prevaricar en contra del Estado Dominicano, de funcionarios de este gobierno. Para que eso quede claro, si fuéramos no funcionarios, se llamaría asociación de malhechores. Pero aquí hay una coalición, como mismo lo catalogó el juez Alejandro Vargas, respecto a los llamados pulpos, que son pulpitos, comparado con los pulpos de la mafia de los combustibles, por ejemplo, u otras mafias en este país. Y no los estoy defendiendo porque yo bastante crítico que fui con ellos. No, se trata justamente de eso. En el 2012 nosotros nos opusimos a eso. ¿Cómo se desmontó ese proyecto? Yo no sé. Quiero ser honesto en esto. Luego, en el 2019, ahora en el 20, Freud, encargado de la llamada gestión de la empresa público-privada, dijo que iba a privatizar el metro, la ONSA, el teleférico y hasta el INCAL, o sea, el oncológico. Y hay otros proyectos más que deben de ser del Estado Dominicano. Y yo, cuando me demuestren que un solo proyecto del Estado Dominicano que ha pasado a ser privatizado, capitalizado, vendido, le rinde más frutos al pueblo dominicano en mejores condiciones, entonces yo tal vez lo apoyaría. Hasta ahora lo que yo sé es que todos los proyectos, lo que hace el Estado es subsidiarlos, exonerarles por los impuestos. Juan. Y algunos hasta se han perdido. Sí, eso es privatizando. Eso se cometió un acto de publicidad engañosa. Violación de la ley de compra y contrataciones. Violación de la ley 163 o 63 de movilidad y transporte que rige al Intran. Todo eso se violentó y entonces ya no entiendo cómo es que compra y contrataciones nos ha dicho esta boca es mía. Por lo menos ha dicho vamos a investigar, porque yo tengo como demostrar todo lo que estoy diciendo. Y la Comisión de Ética, que es una persona que respeto mucho, con una amistad relativa de muchos años, ética, Comisión de Ética del Gobierno. Toda la perversidad y otras cosas que no se ven, pero que yo las conozco, se mueven en ese espacio. Señor Gobierno. Y entonces eso es una estafa, una perversidad del pueblo dominicano. Señor Ubiere, buenas tardes. Juan, Juan, discúlpame, Juan. Señor Ubiere, buenas tardes. Le habla Nelson Peralta, un placer saludarle y que esté en el programa. Gracias, Juan, Jesús. Pongámoslo en el contexto de que el Estado Dominicano es que tiene la legitimidad y la legalidad para organizar el transporte en la República Dominicana, ¿verdad? Entonces, que en los corredores es el Estado que tiene que marcar cómo se van a hacer las cosas. En cuanto a la privatización, realmente el transporte en la República Dominicana es privatizado. La participación del Estado es muy poco. Yo no sé en cuánto debe andar, porque, por ejemplo, el caso suyo es un empresario de transporte, el caso de Antonio Mata es un empresario de transporte, y otros, y son quienes controlan el transporte. Entonces, decirle al gobierno que si vuelven a uno de los corredores, lo van a esperar con ametralladora, es una confrontación innecesaria con el Estado, cuando se está haciendo un esfuerzo, porque en cada corredor que se llevan los autobuses, se van a eliminar 900 a 1000 vehículos.
Usted está diciendo lo que yo no dije. Usted Bueno, está pero diciendo lo que yo no dije. Primero. te digo que cada chofer le debe esperar con una ametralladora. No, adelante, Juan. Adelante. Escúcheme, hay dos cosas. Ok. Primero, la mayor parte del transporte de este país lo damos pequeños, medianos, propietarios y empresas de transporte. El 98-99%. Ahora bien, donde el gobierno existe, son dos cosas diferentes. Donde el gobierno existe, porque ha hecho varios intentos, el más exitoso, con sus limitaciones, no por el nombre, sino por el manejo de quienes lo han hecho, es la ONSA. Compitiendo deslealmente con los compañeros nuestros aquí en Santiago, que es donde más existe la ONSA, en Santiago muy mínimo, pero aquí. Deslealmente, porque por ejemplo Caribe Tour tiene una ruta privada a 35 pesos y tuvo que cerrarla. Lo que nosotros criticamos es que la ONSA tiene, o sea, que es privado la mayor parte del transporte, sí. Ahora, eso me justifica a mí a que privaticen, a que se roben. Es un robo lo que están haciendo, y quiero apoyarlo, que lo apoye. Yo voy a seguir diciendo esto, como dije, lo de la mafia de combustible. Como no el pulpo, no, la mafia, los pulpos de los combustibles. Como dije, el sicariato de la ONSA, que se anidaba en la ONSA, pero patrocinado desde el Estado, de allá, que terminó, entonces tuvieron caso cuando mataron a Junior Ramírez por sicariato, por un acto de Estado dominicano, y que tenían una banda de sicarios. Todo el mundo dice que es un problema de conflicto de ruta, no un problema de que hay 80 millones entre el metro de dólares, entre el metro y la ONSA, de subsidios que lo paga usted y yo y otros para subsidiar a pasajeros de menores ingresos. Y eso quieren pasárselo al sector privado. Así cualquiera es bueno. En mi provincia, el gobierno de Jorge Blanco, y vaya todo mi respeto a ese hombre, que fue de los que junto con Negro Vera luchó y otros, como abogado, 12 años por la libertad de los presos políticos, como abogado se la jugó. Pero en ese gobierno se entregó mi provincia 80.000 para que era una empresa. Y el gobierno fue el aval de 50 millones de dólares a 50-50 para propiedad y propiedad. Hoy el gobierno no tiene nada. Entonces, yo eso no lo voy a apoyar. Que le entregaran el hotel Montemar, allá en Puerto Plata, a una empresa privada, aunque fuera un hombre de sotana, yo no lo voy a apoyar. Aunque le entregaran el centro médico UCE para prácticas médicas a una universidad privada, yo no lo voy a apoyar. Aunque le entregaran Cofinasa también, o el Liceo Gastón Fernández de Lima en San Pedro de Macorís, u otras cosas más, el CAT George, que era del Instituto Social Dominicano, yo no lo voy a apoyar, porque yo entiendo que hay ejes estratégicos que deben estar donde deben estar. Igual que ahora, yo no lo apoyé cuando se privatizó bajo el nombre de capitalización la Corporación Dominicana de Electricidad, y está demostrado que teníamos razón, porque Balaguer pagaba 60 millones de subsidios de dólares, Hipólito 100 millones de dólares, y eran del Estado, y ahora se pagan 1.400 millones, y en promedio, en todo el tiempo que tienen de ese proceso, se han pagado en promedio 800 millones, y en este momento tienen un sobrecosto contra el Estado, aparte de eso, de 700 millones de dólares. Y yo no veo que la energía ni sea más barata, ni haya energía permanente, ni nada de eso. Entonces, con ese cuento, a mí nadie. Ahora bien. Don Juan, sí. Juan tiene otra pregunta. Adelante, Juan. Sí, mira, Uvieres, con frecuencia, yo sigo en tu cuenta de Twitter muchas de las cosas que tú escribes, las denuncias, acusaciones, las críticas en tu cuenta de Twitter. Y entonces, hace unos días tú escribiste que tú te habías dado cuenta que estaba dedicando mucho tiempo a criticar y denunciar a funcionarios del pasado gobierno.
y que entonces como que se estaba dando cuenta de que funcionarios del actual gobierno estaban más o menos actuando de manera que había que prestarle atención y que tú entonces te apartaba un poco de las críticas a funcionarios del pasado gobierno porque los actuales funcionarios parece que no andaban bien. Yo quiero que tú me amplíes esa información porque en un tuit es muy limitado. ¿De qué es que tú te has dado cuenta? Yo conozco muchas cosas, pero es sencillo. Yo interpuse una querella, yo y muchos compañeros más, contra la mafia del GLP y los combustibles. Una mafia que involucró no los 5.000 millones de pesos que manejan los diputados, porque los diputados son los diablitos malos de este país. Y escúchenme, yo no defiendo nada malo que allá se haya. O sea, lo que pasa es que siempre es bueno golpear al más pequeño. 5.000 millones manejan eso. Esa mafia que construyó un muelle de 20.000 millones de pesos con el dinero suyo y el mío, con un sobrecosto del GLP de los 43 pesos que no entraban a las arcas del Estado, sino que iban directo por una resolución, la resolución, se me ha olvidado, 365 bis 15, pero bajo otras, venían con otras atrás. Yo sometí un expediente hace un año, casi 2 años, para que la gente entienda que aquí no hay miedo. Fui un crítico feroz de todos los actos de corrupción, del sicariato. Sometimos a la justicia a los sicarios que pudieron ser sometidos, porque yo le dije a la fiscal de ese momento, la capital, usted va a llegar a este nivel. Me dijo, ¿por qué? A usted no lo voy a decir, pero esto es una estructura de mafia del Estado, usted va a llegar hasta aquí. Me sorprendió porque llegó un escalón más alto. Después pusieron los dos en libertad y a Montalvo le dije en su cara, en el Palacio Nacional, ustedes no se conformaron con crear una mafia de sicarios desde la ONSA y mataron a 12 compañeros y terminaron matando a Junior Ramírez y después presión para los jueces para poner en libertad a los acusados porque es una mafia de Estado. Así se lo dije. Ese hombre me puso de todas las maneras. Cuando me dijo tú, yo le dije, no te preocupes, usted va a estar aquí hasta el 16 de agosto del 2020. Eso fue en el 2018. Ahora, pusimos una querella contra Gonzalo Castillo por el problema del asfalto. Pusimos una denuncia contra el mismo Montalvo por el problema de las ambulancias y para que se investigara. Ahora, yo me pregunté y dije, ¿qué es lo que yo ando echando a gente que yo sé lo que hicieron? De enemigos, de más enemigos, porque yo sé cómo amaron esa banda, yo sé quién la usó primero, lo estudié ahí, yo sé quién la usó primero, todo ese mecanismo y lo denuncié. ¿Qué yo hago persiguiendo a Gonzalo Castillo? Si ahora, por ejemplo, se están haciendo cosas en el Intran peores que las que hizo Gonzalo Castillo o iguales, con el cambio. Yo no luché, digamos que por el cambio, yo no hice ningún pacto con Luis Abinader, porque yo no soy cómodo. Y muchos políticos dicen que lo más difícil que habíamos aquí para discutir con ellos era Antonio y Cabán y Juan Gutiérrez. Yo no firmé ningún pacto, porque yo puse condiciones para que se firmara un pacto y no lo aceptaron en punto. Ahora, yo luché para que esa mafia que había, que llegó al sicariato a matar, y cuando un Estado llega a matar, a asesinar, ya es lo peor que puede haber. Es peor que robar, es peor que atacar que en el Estado. Es peor, es la vida humana. Y todo el mundo creo que debe saber, pero si no, ahí está todo escrito, tanto en Facebook como en Twitter. Lo que yo me dediqué a cuerpo y alma, porque de eso había que salir. Con Leonel Fernández, que yo nunca me había reunido en mi vida, de persona a persona. Me reuní para luchar contra la modificación constitucional. Tenía una visión, yo simplemente hice una pregunta, presidente, dígame hasta dónde va a llegar y no nos va a dejar enganchado. Me dijo, no hay vuelta atrás. Y ya eso pasó, o sea, yo no tengo odio, yo caí 300 veces y pico preso cuando Leonel Fernández, en los 12 años del gobierno de Leonel Fernández. Pero yo no trabajo ni lucho por odio ni por asuntos personales, no me importa lo que la gente crea.
Pero es la realidad, y Leonel, si usted venga a ganar algún día, puede preguntar. Y Danilo Medina, el presidente, estos corredores, estos choferes, son miles y miles, cada uno dueño de su carro, de su guagua. Hay que organizarlo bien, pero no excluyendo a personas para privilegiar mafias o compañías que se constituyan. Entonces yo, yéndome a su respuesta, ¿qué yo hago persiguiendo a Gonzalo Castillo o persiguiendo a los ministros, digamos, a Costa, donde de alguna manera interactúan casi toda la cúpula política, algunos de las cúpulas políticas, casi todos los partidos? Si ahora se está haciendo igual o peor y se están armando estructuras mafiosas y desde el Intran se prevarica conjuntamente, se coligan con otros funcionarios para hacer eso que estoy denunciando. Estoy denunciando las cosas, yo no estoy apañando cosas. Y encima de eso el Intran saca publicidad avalando ese corredor. Oye, ese corredor del Intran es la ONSA. ¿Y por qué la ONSA no anuncian los corredores de la ONSA, pagándolo con publicidad de la ONSA? Porque deben saber que yo me sé el cuento, de cuánto se le han pagado muchos medios, y entonces cambiar una cuña por otra, eso es cómodo y fácil, porque yo lo he hecho, pagando cuñas para una cosa y después cambiarla para otra. Pero ¿por qué, señor Uvieres? Sí. a una empresa privada? Porque eso es privado, eso no es público, eso no es una alianza público-privado, eso es mentira. Y entonces yo digo, en mi inocencia y candidez, que creo que al presidente no le dieron todos los números completos, es lo que creo. Y lo pusieron a decir que estaban inaugurando un corredor nuevo. Entonces, ¿qué yo hago persiguiendo y manteniendo una querella? Imagínate ustedes la gente de Costa que tienen casi un monopolio del gas propano, porque son los que importan casi el 80% del gas propano de este país, por el GDP. ¿Qué yo me gano con gente que me tiene que tener todo el odio del mundo, cuando los que han llegado con más hambre, y me disculpan, no todos, los casos puntuales que conozco? No, yo, por ejemplo, este caso, doña Milagro de llevar a la justicia y Carlos Pimentel también. Y así como debe haber dos, el caso de Peña Guava, de Tony Peña Guava, aunque después lo regalaron el dinero como quiera, porque no acusado por un Peña Guava. Todo el mundo sabe que Tony no tiene capacidad para mover 100 millones de pesos por su propia determinación. Yo por eso tuiteé así, porque además le quito un peso a Jenny Berenice, pero sobre todo a Miriam Germán, porque es una mafia del Estado, una mafia de los estamentos del poder, los sectores fácticos del poder. Que matar a uno no lo han podido hacer conmigo, yo no sé cómo, pero las veces que lo han intentado, ahora en este mismo gobierno incluso, no son pocas, o sea, las conozco. Yo estaba con Chu, no pude reunirme con él, estaba enfermo, fui allá a hablar de mi seguridad, porque le dije, ustedes tienen, en la Policía Nacional, uno de los mejores servicios de rastreo de inteligencia de este país, para rastrear aquí y para rastrear en el mundo entero si tienen el número telefónico. Ellos lo tienen, y en la Procuraduría hay otro que es el de Pepe Goico, que Domínguez Brito lo incautó. Cuando no se descubre una cosa es porque no se quiere, o se apaña porque se quiere. Por eso entonces yo dije, ¿qué yo voy a seguir teniendo la paciencia para hacer más enemigos? Okay. Y esto viene señor Uvieres. eso. Y entonces hasta prefiero retirar las querellas. Y así doña Miriam va más tranquila, y Jenny Berenice va más tranquila también. No porque ella no se la juegue. Son dos mujeres que para mí, yo las admiro. Aún habiendo tenido muy pocos vínculos con así, las admiro, pero conozco su historia y el valor. Pero yo también sé cuando uno puede echarle más problemas a la gente, porque yo estoy hablando de los sectores fácticos del poder, que no se jaltan con nada, que tienen 200 mil millones de pesos en el presupuesto nacional de subsidio, exoneraciones y todo, y no se sienten contentos en medio de esta pandemia, y quieren que haya una modificación, lo que es una reforma fiscal, para que los pobres paguen más y la clase media, y lógicamente ellos ganen más dinero. Es contra eso. Yo decidí escribir ese Twitter, porque ¿para qué? ¿Le importa al gobierno eso? ¿Le importa a algunos ministros que yo conozco
No importa eso, no le importa, porque lo están demostrando por la práctica. Y ahora, con este hecho, porque aquí no estamos hablando que el transporte público sea privado en la mayoría de los casos. Estamos hablando de un quinto corredor que creó Hipólito Mejía en 2001 y que es el Estado Dominicano. Y que por la razón, y no sé cómo, ni por cuánto, ni que, no conozco nada cómo lo hicieron, y yo no tengo que conocer nada del Estado, pero el Estado, yo soy parte del Estado, un solo carajo a la vela que puñe mucho la paciencia a los que mandan. Entonces, cuando lo hicieron, yo me di cuenta de lo que era, ya en su totalidad, porque debo decirle algo. Cuando era el corredor nada más de la Núñez de Cáceres hasta la Independencia, que es una ruta afiliada a CONADRA, yo mismo le dije a Antonio Marco, Antonio, pero junto con la Núñez de Cáceres, hay otra calle paralela, hagan un anillo por el 32 cuadros en esas 3 kilómetros, son muy pocos, él no me respondió nada, y ya entiendo que evidentemente porque sabían lo que estaban haciendo, era otra cosa, por eso no supimos nada nunca, por eso no vi al tipo del Banco de Reserva ahí, yo no sé lo que hacía el tipo del Banco de Reserva ahí, se lo digo yo a ustedes, porque no sé. Entonces, ¿qué debieron de haber ellos, presidente? Mire, presidente, en este corredor, la ONSA tiene un déficit de 20 millones de pesos, de 10 millones de pesos. Con este operador le vamos a aportar 3 millones. Y, por ejemplo, es un ejemplo que digo, no es que sea así. De 10 millones que se gastan en este corredor, lo que vamos a hacer es gastar 3 para subsidiar al nuevo operador y entonces el Estado gana 7 millones que lo puede invertir para combatir la pobreza y otras cosas. Y decirle al presidente, decirle eso al país transparentemente, así, con claridad, si sus técnicos, sobre todo los del Intran, que son los jefes del Intran, le dicen eso al presidente, esto es así, nos ganamos tanto, vamos a funcionar esto, pero entonces vamos, pero la ley dice otra cosa, vamos a licitar el corredor. Eso es lo que dice la ley 163 sobre movilidad y transporte. Lo que dice compra y contratación, la 340 es qué es lo que hay que hacer en esos casos. Más bien como licitarlo y el que dé el precio mejor, entonces que lo dé, que dé buen servicio. Porque yo quiero preguntarle a ustedes, la onza cobraba 15 pesos, estos son 35 pesos. Y la onza tiene guaguas que costaron 10 millones de pesos, mejores que esas, no porque sean de la onza, y no tiene capacidad la onza para dar un buen servicio como ese. Bueno, continuamos en el patrón de la tarde. Nosotros estamos conversando con Juan Uvieres, quien es exdiputado de la provincia de Monteplata, presidente de FENATRANO y también el presidente del Movimiento Rebelde. Y antes de irnos a la pausa, Nelson Peralta tiene una pregunta para don Juan. Adelante, Nelson. Así es. Señor Uvieres, yo pienso que aquí lo más importante debiera ser cómo vamos a solucionar el problema del transporte. Porque con ustedes con el 98% no lo tenemos resuelto, ni con el gobierno con el 2% de participación tampoco. ¿Cuál es la propuesta que tiene el sector de transporte que ustedes dirigen para como solución a este problema de que podamos nosotros disfrutar de un transporte eficiente a costo bajo y que pueda ser garante de una eficiencia en todo el país? Lo primero es que para que sea costo bajo siempre el Estado va a tener que subsidiar los transportes hacia los trabajadores, a los estudiantes y a la gente que gana en sentido general. Incluso para gente de clase media que tiene su carro y que lo deja en un lugar X, o porque en algunos países usted para entrar a la ciudad le sale más caro y entonces deja su carro afuera y se monta en el metro. Hay lugares incluso que transporte gratis por otras razones. Se sostiene. Por ejemplo, otra proposición del presidente Luis Abinader, el presidente a mí me dijo lo siguiente: vamos a administrar conjuntamente la ONSA, conjuntamente, no FENATRAN ni CONATRA, no, vamos a administrar conjuntamente, que le vamos a reducir el presupuesto de 2.000 millones de pesos, 40 millones de dólares, a la mitad. Haga una prueba. Se lo planteamos para demostrarle, porque nosotros manejamos transporte y vemos guaguas que nos duran 20 años. Si el dueño es
de buen trato, tanto el carro como la guagua, la mantienen limpia, higiénica y la mantienen con buenas condiciones. Porque aquí los Catarey ya han durado 60 años. ¿No? El que conoce los Catarey se acuerda de eso. No es Catarey que alemán está ahí. ¿Cuál es el proceso? Hay que masificar el transporte, que nosotros lo hemos planteado, pero sin exclusión. Sin exclusión. Digamos, en Santiago hay una ruta que se llama K, o la ruta 0. Sí, la ruta acá. Que tiene 1000 y pico de vehículos. ¿Quiénes son los dueños? Yo no sé. Yo nunca me he puesto. Gervasio que ha dirigido eso, Gervasio de la Rosa. Y es de la más organizada, Juan. Oíste, de la ruta más organizada que tiene Santiago. Entonces, esa ruta tiene dueños. Escúchame, dueño es el Estado de la ruta. Ahora, quienes han dado el servicio son choferes que han vivido de eso toda su vida. Una mitad de su vida, no sé cómo, porque yo no voy a averiguar. Y Gervasio está ahí, Juan Marte está allá, con el único que averigua alguna cosa, con Divino Castillo. Pero aún así, nosotros, nuestros sindicatos afiliados, se manejan de manera descentralizada. Hay que organizar el transporte masivamente. Ahora, hay que decirle, vamos para Santiago, montamos unos rieles y vamos a montarlo en esa ruta que tiene 1000 y pico de gente. Cada carro genera 1.75 empleos. Eso significa familias. Balaguer descubrió, porque era de los que mejor conoció junto con Lili y otros así, y yo sin gracia de pueblo. Lili dijo: usted da una frase en cultura, hombres altos no pelean. Y Balaguer descubrió con un chofer, trabajando tranquilamente, no crean problemas. ¿Qué pasa cuando ustedes ponen todos esos dueños de esos carros en esa ruta, la mejor organizada que ustedes me dicen que es Santiago, y la constituyen en una empresa de sociedad de riesgo limitado? ¿Sabe cuántas personas caben ahí? 50 personas como socios. Eso dice la ley, no lo digo yo. Yo le dije al Intran, ya no le digo nada. Porque lo que han hecho, tienen que decirlo en otro espacio. Búsqueme un mecanismo que diga dónde caben todos los que están ahí y sigan siendo dueños, porque todos los carros de esa ruta, la K o la 0, hay que ponerle a nombre de esa ruta, ya no a nombre del dueño de ese carro. Y el espacio, que en Santiago tiene un valor económico, que la gente se extraña porque los turnos tengan valor económico, igual que las emisoras, las ondas hercianas son del Estado, pero quien construye una emisora o un programa de televisión ha gastado esfuerzo, sacrificio, trabajo para levantarlo, y de repente digo: no, esto es del Estado, aquí en mi casa. La ruta, los turnos en Santiago, que es uno de los pocos lugares donde el ayuntamiento ha logrado mantener el control, y por eso es de los más organizados, porque los ayuntamientos le han salido huyendo a su responsabilidad de manejarse con el transporte. Han habido bajas, han habido cosas en Santiago, pero es uno de los más organizados. Yo he criticado a Abel Sabe, yo soy un crítico de él, allí en la Cámara, pero no una falta de respeto. Ha hecho cosas que hay que respetárselas allá, aunque yo no coincido ideológicamente con él, pero las cosas son como son. ¿Qué es lo que procede en la K o en la 0 o en la otra? Todos esos choferes, no excluir a nadie y no decir: no, que se van a quedar aquí como trabajadores. Un trabajador dando patadas mañana. Este gobierno, ni Danilo Medina, le importó lo que le pasaba a los transportistas en la pandemia. En Santiago, por ejemplo, no. En el país, el sector turístico, no. Puerto Plata, no. El sector allá de Higüey, todos están quebrados. Y las financieras, los bancos llevándose los carros, las guaguas, parece que esto es parte del plan. Y nosotros hicimos una propuesta conjunta. Ahí en Santiago, usted puede contar a Juan Mate, que tuvo la reunión. Fue el que más visión tuvo. Digo: de esta de aquí no hay nada, Juan. Bueno, don Juan, la verdad es que con usted el tiempo pasa rápido, pero yo le pongo el tiempo. Como estamos en un programa limitado de tiempo. Déjame responder la última pregunta. Mira, lo que yo dije, sí. Quiero decir algo muy puntual. Hay de lo que son las figuras figurativas. Sí. Por ejemplo, yo en Santiago no tengo un turno, una ruta, ni un carro, ni una guagua. Por un ejemplo. Ahora, yo sé lo que piensan en Santiago. Cada chofer que tenga un carro, tenga una guagua o tenga una ruta, un turno. Yo sé lo que piensan y yo no hablo con ellos. Yo sé lo que piensan. Yo sé lo que piensan ustedes. Si tienen un programa de ustedes, que lo han levantado ustedes en una emisora, y alguien venga a decirle:
y se va a meter y se la va a quitar para dársela a otro porque no califican ustedes. Yo sé lo que ustedes harían, tienen que decírmelo. Entonces, aquí en la cabeza de los choferes que no andan robando, que no venden droga y que ahí se ganan su comida y que además tienen una cosa que es de ellos, que ellos la trabajaron, que de repente le dicen, no, ustedes para afuera que van. Yo sé lo que están pensando. Ellos van a recibirlo. Si no van a enfrentar guardias, no van a enfrentar policía, porque ellos no están locos. Como no estoy loco yo tampoco. Y si ven el video bien, van a ver que yo voy a enfrentar. Pero yo sé cómo piensan, no los choferes, yo sé cómo piensan los dominicanos, cómo piensan los ricos si le van a quitar lo suyo. Los ricos eléctricos no pudieron pelear por los pulpitos, porque son pulpitos, porque no podían pelear, pero querían que ese gobierno se fuera porque lo quebraron. Ahora yo sé cómo están pensando todos los choferes de este país. Yo soy psíquico, no. Entonces, lo de la ametralladora, no. Cuando uno se indigna, cuando Sam Mella se pegó el trabucazo, porque había muchos indecisos, porque eso dicen que lo tiró borracho. Si lo tiró borracho o no, no importa. Tiró el trabucazo y llegó a la independencia. Gracias. Gracias, don Juan Uvieres, por acompañarnos hoy en el Patrón de la Tarde. Gracias, Juan, un placer. Con Juan Uvieres, presidente del movimiento. Y que la onza no se puede privatizar, pasaya como es, y que llegue un acuerdo con el sector privado. Muy bien, Juan. Gracias. Un placer, gracias a ti. Gracias, buenas noches. Es un exdiputado de la República por Monteplata y también es el presidente de Fenatrano. Hoy hemos tratado específicamente el tema de transporte y su posible privatización. Gracias al señor Juan Uvieres. Federación Nacional, la nueva opción. Y Movimiento Rebelde. Sí, porque es un rebelde. Movimiento Rebelde.